conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría y comprensión espiritual. Oh, oh. Llevando fruto en toda buena obra, agradándole en todo, creciendo en el conocimiento de Dios. Instituto Bíblico, ven Señor Jesús. Estableciendo la cultura del reino con la palabra de Dios, instruyendo nuevos discípulos. Instituto Bíblico, ven Señor Jesús. Hola, bendiciones amados hermanos, te saluda el pastor Juan Carlos Lima y estamos ya en la lección número 5. Estamos avanzando rápidamente en este curso para servidores. Espero que esté siendo de mucha bendición para ti. El día de hoy entramos a algo un poquito más profundo. Vamos a ver el servidor y la guerra espiritual. Así que espero de que te sea de mucha bendición todo lo que vamos a ver el día de hoy. Pero ¿qué te parece si comenzamos con una oración y le pedimos al Señor su ayuda y su bendición? Inclina tu rostro, cierra tus ojos y vamos a orar. Padre, te queremos dar las gracias el día de hoy, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu presencia en medio de nosotros. En el nombre de Jesús te pedimos que nos bendigas para la gloria de tu nombre. Gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, comencemos entonces, amados hermanos, porque sí tenemos bastante que vamos a estar viendo el día de hoy. Y hoy nos vamos a enfocar en lo que es el servidor y la guerra espiritual. Comencemos ahí en Efesios capítulo 6, versículo 12, donde se nos dice: porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Amado hermano, hay una guerra espiritual que se está llevando a cabo. Me recuerdo la vez, amado hermano, cuando estaba la iglesia todavía pequeña y yo me levanto a orar en las mañanas para orar por los servicios. Y me recuerdo que esa vez ya eran las 6 de la mañana, si no me equivoco, y oí una voz claramente que me dijo: ponte al frente de la batalla. Yo no sabía lo que venía ese día al culto. Aquí donde nosotros estamos hay bastantes brujos en Waukegan, donde la iglesia está. En ese entonces estábamos en Round Lake y es muy similar todo. Yo no sabía que ese día iban a llegar 2 brujas a la iglesia a tratar de hacer daños. Pero ¿qué estaba haciendo el Señor? Estaba preparándome a mí en oración, me levantó a orar y también protegiendo a la iglesia con la oración. Y esto es muy importante, amado hermano, porque hay una guerra espiritual y esto no es algo para tener a la gente intimidada ni nada, no. Tenemos que saber de que nosotros estamos en una guerra espiritual en este mundo y de eso se trata esta clase, esta lección el día de hoy. Vamos a aprender cosas muy importantes. Mira por favor entonces lo que dice aquí. Esta guerra espiritual es entre 2 reinos. Desde el principio Dios está separando la luz de las tinieblas. Génesis capítulo 1, versículo 4. Miremos por favor. Génesis capítulo 1, versículo 4 dice: y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Pues ¿sabes qué? Ahorita también lo está haciendo el Señor. Son 2 reinos, el de la luz y el de las tinieblas. Y el Señor está separando los que son de Él. Amén. Y esto es una guerra espiritual. También tenemos que saber que hay un movimiento espiritual detrás de lo físico. Y eso no lo podemos ignorar. Me recuerdo la vez
que me tocó ir a visitar a una persona que ya no estaba yendo, a una familia que no estaba llegando ya a la iglesia tan seguido. Y cuando yo entro a la casa, yo voy a platicar con el esposo. Y de repente miro y noto que se está moviendo una sombra detrás del esposo. Una sombra, me recuerdo que era como un niño, pero en sombra. Yo detuve toda la plática y le dije, hermano, algo se mueve detrás de usted. Se escondía de mí. Salía y se escondía. Y amado hermano, yo le dije, hermano, hagamos algo. Déjeme orar por usted. Y puse mi mano sobre la nuca, así le decimos en Guatemala, esta parte de acá, y comencé a orar. De repente él me agarra la mano y me dice, pastor, me está quemando. Yo no estaba usando ningún fuego, era solamente mi oración, pero sí había algo espiritual, que él sentía esa quemazón. ¿Por qué? Porque había un fuego espiritual. Y ese fuego espiritual estaba quemando algo que él tenía. Entonces, démonos cuenta que hay un movimiento espiritual detrás de lo físico y eso no lo podemos ignorar. Mira lo que dice aquí. Esta guerra es multidimensional. Debemos pedirle a Dios discernimiento. 1 Corintios capítulo 2, versículo 14. Mira lo que dice. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Debemos pedirle a Dios discernimiento. Y multidimensional significa que abarca esta guerra espiritual varias dimensiones, dimensiones físicas, dimensiones espirituales. Amén. Ahora, mira lo que nos dice Hebreos capítulo 5, versículo 14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. O sea, amado hermano, que si nosotros queremos ese discernimiento, debemos aprender a ejercitar nuestros sentidos. Y aquí no solamente nuestros sentidos físicos, sino también nuestros sentidos espirituales. Pero nos dicen algo, que esto de los sentidos ejercitados es para la gente que ha alcanzado madurez. Entonces es importante que nosotros sepamos que no todos van a percibir esto del mundo espiritual. Porque ya lo vimos que dice que para el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu, porque para él son locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Entonces es muy importante que nosotros aprendamos de que lo espiritual se discierne cuando alcanzamos madurez espiritual. Cualquier persona no lo va a poder discernir. Es más, le va a parecer una locura, dice aquí este verso. Entonces, esto es de mucha importancia. Vayamos entonces al punto número 3. Recuérdate, el punto número 1 fue, hay una guerra espiritual que se está llevando a cabo. Punto número 2, hay un movimiento espiritual detrás de lo físico. Y ahora vayamos al punto número 3. Debemos reconocer la autoridad que Dios nos ha dado. Yo me recuerdo la vez, y sí, esta clase va a tener bastantes ejemplos. Me recuerdo la vez, yo era un jovencito, y yo le tenía mucho miedo, amados hermanos, a lo que eran los demonios y la gente endemoniada. Y como jovencito, yo me recuerdo la vez que estamos orando con los hermanos. Llegábamos un grupo de hermanos a orar en las mañanas. Yo era un jovencito. Y, amados hermanos, estábamos agarrados de las manos. Y de repente uno de los hermanos que llegó a orar, se le comenzó a manifestar un demonio. Me recuerdo
que el demonio o el endemoniado se dio cuenta que yo era el único con los ojos abiertos. Todos los demás tenían los ojos cerrados. Y comenzó a dirigirse hacia mí. Y yo, amado hermano, ni lento ni perezoso, cerré las manos de los hermanos y me fui para el otro lado cuando ya estaba muy cerca. Resulta de que el endemoniado le agarró la pierna a un hermano y trataban de quitarle el agarre el que le estaba haciendo este endemoniado al hermano. Y tuvieron que comenzar el servicio de esa manera porque era una fuerza impresionante que tenía el endemoniado. Entonces, ahora, amados hermanos, cuando yo me convierto, cuando yo vengo a ser el líder de jóvenes, ya no había opción para mí para salir corriendo. Y me recuerdo que llegó el primer endemoniado. Comenzaron a llegar jóvenes endemoniados. Y comenzamos a trabajar y tuvimos que aprender grandes lecciones con el Señor. El Señor nos enseñó la autoridad que teníamos. Y de eso se trata este punto. Debemos reconocer la autoridad que Dios nos ha dado. Primera de Timoteo 1:7 dice así: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Lo primero que tenemos que darnos cuenta es que Dios nos ha dado poder. Amén. Ahí lo dice claramente. Pero nos dice también que no es un espíritu de cobardía el que Dios nos ha dado. Esta palabra denota cobardía y timidez y nunca se usa en buen sentido. Es una palabra del griego transliterado. Pero se nos dice de que lo que sí se nos ha dado es dunamis. Significa poder, fuerza, capacidad, habilidad. Mira qué interesante. Y una promesa que tiene la iglesia, hermanos, aparece ahí en Isaías 54. Yo no sé si te recuerdas, en alguno de otros cursos hemos mencionado, el capítulo 54 de Isaías trata acerca de la iglesia. Lo que era la gente antes de convertirse en iglesia, antes de convertirse en pueblo de Dios, pero también trata de lo que es la iglesia. Capítulo 54 de Isaías. Y mira, ahí aparece una joya. Dice: ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Te lo voy a poner en grande para que lo mires. Entonces, Isaías 54:17 nos da una promesa a la iglesia, hermano amado. ¿Qué nos dice? Ninguna arma forjada contra nosotros va a prosperar. Y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, o sea, de Jehová. Qué importante esto. Entonces, mi primera lección fue cuando comencé a ser líder de jóvenes. Nos comenzaron a llegar jóvenes endemoniados. Y me recuerdo de que no sabíamos, ninguno de la directiva ni mi persona sabíamos cómo sacar fuera demonios. Y me recuerdo, amado hermano, que Dios me enseña la primera lección. Lo que hicimos fue de que metimos a la directiva de jóvenes en ayuno y oración. Le dejamos saber a la directiva de jóvenes que había un joven que nos había venido a pedir ayuda. Y yo me metí con otro joven a orar por ese joven, y el resto de la directiva se quedó afuera porque el cuarto estaba muy pequeño y realmente no queríamos que estuviera con un grupo más grande. Era un grupo pequeño. Y comenzamos, hermanos, y gastamos toda nuestra garganta y el demonio no salía. Resulta que no era un demonio, eran muchos demonios. Esa fue mi primera experiencia, amados hermanos. Cuando la garganta se me gastó, aprendí yo esto que te estoy enseñando ahorita.
Dios nos ha dado poder. Dios nos ha dado autoridad. Pero el Señor me iba a enseñar una gran lección, que no era por la fuerza de mi garganta, no era por mi fuerza, no era por absolutamente nada físico que yo pudiera mostrar. Era solamente por su Espíritu Santo. Cuando yo me quedo sin voz totalmente, ya no podía hablar, comienzo solamente a susurrar y me di cuenta que no tenía nada que ver el poder de mi voz o el grado de mi voz, no tenía nada que ver. Era el poder del Espíritu Santo, porque yo no tenía voz, pero sí tenía autoridad. Y ahí aprendo la primera lección. Mi primera lección fue de que yo he recibido autoridad de parte de Dios como hijo. Y el Señor ha puesto dunamis, que significa poder, fuerza, capacidad, habilidad. Pero es por el Espíritu Santo. Y comenzaron a salir los demonios de ese joven, amado hermano. Entonces recordemos, Dios nos ha dado poder, pero también Dios nos ha dado autoridad. Lucas 10:19 dice esto: He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Ahí aparece esa palabra potestad, que en el griego transliterado es exousia, que significa autoridad, facultad, potestad, derecho, libertad de escoger, capacidad, habilidad, poder gubernamental y gobierno. Mira qué interesante esta palabra. Esa es la palabra que usan aquí para decirnos: he aquí os doy autoridad o potestad, facultad, derecho. Todas las palabras que usan ahí. Y nos dice de hollar serpientes y escorpiones. Las serpientes y escorpiones eran símbolos de los enemigos espirituales y los poderes demoníacos sobre los que Jesús había dado autoridad a sus seguidores, según la Biblia Plenitud. Entonces están hablando aquí de enemigos espirituales, o sea, de demonios. Ahora, es importante que tú sepas, cuando uno está consciente y le cree lo que Dios dice en su palabra, no vas a tener ya más miedo a la oscuridad, no vas a tener ya más miedo a las fuerzas del enemigo. Más bien, yo estoy consciente, amados hermanos, que cuando alguien le cree a Dios, camina de la manera que cree. Por eso es muy importante que nosotros esta palabra la abracemos. Dice aquí: he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. Y dice: y nada os dañará. Nada, hermano. Eso lo debemos de creer, abrazar, porque es palabra de Dios para nosotros. Pero miremos también de que aquí usan una palabra cuando dice sobre toda, y dice ahí en español fuerza del enemigo, pero en el griego transliterado también dice sobre toda dinamin del adversario. O sea, nuevamente la misma palabra que se nos dio a nosotros en el punto anterior, bajo poder, ¿te recuerdas? Dinamis. Dando a entender, amado hermano, que la dinamis o el poder que se nos ha dado a nosotros es más fuerte que el poder que tiene Satanás, el enemigo. Qué interesante, ¿verdad? Usan la misma palabra, pero a nosotros se nos está diciendo aquí que nosotros tenemos potestad sobre toda fuerza, sobre toda dinamin del enemigo. Qué impresionante lo que Dios ha hecho con vasos de barro, hermano amado.
Pero también, aparte que Dios ya nos dio poder, nos dio autoridad, ¿sabes qué hizo el Señor? Algo impresionante. Dejó su Espíritu Santo dentro de nosotros, para que nunca más estemos solos, para que no nos sintamos huérfanos. Ese Espíritu Santo es el mismo que dice la palabra del Señor, que es el Espíritu de adopción en Romanos capítulo 8. Mira lo que dice 1 Juan capítulo 4 versículo 4. Dice: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. El Espíritu Santo dentro de nosotros nos va a equipar, nos va a dar lo que necesitamos. Por ejemplo, el discernimiento de espíritus. Nos va a hablar por medio de visiones y sueños. Nos va a hablar por medio de la palabra de conocimiento, o dones de sanidades, o capacidad para desatar, como lo dice Mateo 18:18. Vayamos ahí rápidamente. Dice así: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Démonos cuenta que esto, amado hermano, lo provee el Espíritu Santo. ¿Y dónde está el Espíritu Santo? Dentro del creyente. Bueno, eso lo dice la palabra. Y si lo dice la palabra, debemos de creerlo. Es más, Romanos capítulo 8 nos dice de que el mismo Espíritu Santo le da testimonio a nuestro espíritu. Romanos 8:16. ¿Lo tenemos? Dice así: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. Están hablando del Espíritu Santo. Le da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Amén. Y el Espíritu Santo está morando dentro de nuestro espíritu. Por eso, amado hermano, debemos de creer este versículo. Nunca estás solo. Siempre está el Espíritu Santo ahí, contigo. Es muy importante. No importa la situación que estés viviendo. O tal vez estás sirviendo ese día y te quedaste solo en la iglesia. No importa. Te tocó cerrar la iglesia. No importa. Lo próximo, también se nos ha entregado, amados hermanos, armas espirituales. 2 de Corintios 10:4 dice así: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Pero no se nos puede olvidar que es importante que nosotros estemos vestidos de toda la armadura de Dios. Efesios 6:11 dice: ¿en qué consiste la armadura? Consiste en verdad, justicia, evangelio de la paz, fe, salvación, palabra de Dios y oración. Cuando estudiamos toda la armadura, estos son los puntos de la armadura. Dando a entender, amado hermano, que alguien que vive falsamente, alguien que es diferente en la calle a la persona que encontramos en la iglesia, no tiene la armadura de Dios, porque vive una vida falsa. Amén. Démonos cuenta que lo primero que se nos da en la armadura de Dios es el cinturón de la verdad. El cinturón de la verdad es lo que sostiene bastantes otras partes de la armadura. Amén, como la espada. Entonces, necesitamos nosotros ser cristianos verdaderos. Vistámonos de toda la armadura. Recordémonos que ya se nos están dando armas, y nuestras armas no son carnales, o sea que no podemos pelear de la manera como pelea una persona carnal. ¿Cómo pelea una persona carnal? Con gritos, con enojo, con ira, con pleitos, con venganza. Dice aquí, nuestras armas no son carnales.
sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. No podemos usar la carne para pelear una guerra espiritual. Necesitamos hacer en el espíritu, y nuestras armas son espirituales. Mira este otro punto. Se nos dice entonces que se nos ha dado poder, autoridad, Espíritu Santo y armas espirituales. Amén. Son los cuatro puntos que vimos. Ahora, terminemos con esto. ¿Cómo afectan las tinieblas a las personas? Entendamos, amados hermanos, de que está lo más fuerte que puede afectar las tinieblas a las personas es por una posesión total. Ahí hablamos de algunos ejemplos. Vayamos por favor a Mateo 8, 28. Amén. Miremoslo ahí. Dice así: cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Entonces, démonos cuenta, ese es un ejemplo de una posesión total. Ellos estaban fuera de control. Ellos no tenían control sobre sus vidas porque era una posesión total. Pero también están las posesiones parciales. Primera de Samuel 16, 14. Esta es una posesión parcial. Míralo conmigo. El espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y los criados, ya nos dimos cuenta que aquí lo viene a atormentar. Amén. Lo viene a atormentar, dice ahí. Pero démonos cuenta que unos versos después, vamos a ver, aquí está. Versículo 23 dice así: y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor. Y por esto, que aparece próximamente, sabemos que era una posesión parcial. Y el espíritu malo se apartaba de él. ¿Te das cuenta? Esa es una posesión parcial. Pero también existe, aparte de estas dos, existe las opresiones. Miremos ahí en Efesios capítulo 2, versículo 2, donde se nos dice: en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu, mira qué interesante, que ahora opera en los hijos de desobediencia. Pero tenemos que saber de que las opresiones no solamente son dirigidas a los hijos de desobediencia, sino las opresiones es la manera que las tinieblas tratan de detener la obra del Señor. Lo hacen en ciudades enteras, lo hacen en la nación entera, lo hace inclusive, hemos tenido la experiencia aquí en nuestra iglesia de opresiones que viene sobre toda la congregación y tenemos que seguir la guianza del Espíritu Santo. Me recuerdo la vez que estábamos en un culto y, amado hermano, percibimos una opresión muy fuerte en el servicio y comenzamos a alabar a Dios. Eso es lo que hicimos. Comenzamos a alabar. Le dije a la iglesia, hay una opresión acá y vamos a alabar a Dios. Comenzamos a alabar y de repente en eso que estamos alabando, porque habíamos orado también, nos pusimos a orar. De repente, amados hermanos, yo percibí que algo se rompió en lo espiritual. Y para nuestra sorpresa, también se rompió algo en lo físico. Las pipas de agua del edificio se habían roto. Y nosotros no sabíamos eso porque seguimos el culto. Pero ya habían hermanos atendiendo lo que había pasado allá afuera en las pipas de agua. Pero esto nos ocurrió. Entonces las opresiones vienen también para detener la obra del Evangelio, el avance del Evangelio.
Mira por favor estos tipos de opresión que yo apunté aquí en mis notas. Por ejemplo, este que aparece aquí en 2 de Corintios 4:4. Mira lo que dice. Y en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Es una ceguera espiritual sobre la gente. Esa es una opresión. Está también la que te mencioné, Efesios 2:2, donde se sigue la corriente del mundo y ese espíritu de opresión de Satanás opera sobre los hijos de desobediencia. Ya lo habíamos visto, pero miremoslo otra vez. Dicen, los cuales anduvistes en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos. Date cuenta que son hijos todavía. Hijos de desobediencia. Pero Satanás comenzó a operar sobre ellos. Amén. Este es otro tipo de opresión. También está 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 26, que dice, y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Este es otro tipo de opresión, donde Satanás tiene a gente cautiva en la lascivia, en pecados, en relaciones, y Satanás está operando ahí, amén, con lazos, con ligaduras, que lo vamos a ver también después. Y también está Zacarías 3:1, donde nos muestran otro tipo de opresión. Zacarías 3:1 dice, me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás a su mano derecha para acusarle. Es un espíritu de acusación, acusador, que no permite que la persona avance. Amén. Estos son tipos de opresiones que la palabra de Dios muestra. Miremos algunas otras maneras que afecta las tinieblas a las personas. También está la influencia. Mateo capítulo 16, versículo 23 y 24 dice así. Pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Esa es influencia. Y eso puede ocurrir con cualquier persona. Por eso todos los días nosotros debemos de estar a los pies de Jesucristo, rindiendo nuestras vidas a los pies del Señor. Esa es influencia. Vayamos a la próxima. También está lo que se llama fortalezas espirituales, que aparece ahí en 2 de Corintios 10:4. Y estas fortalezas espirituales son básicamente métodos de pensar. Hay gente que se ha puesto estructuras en su forma de pensar, y algunas de estas estructuras que se llaman fortalezas espirituales las usan para protegerse porque han sido dañados de esa manera. Entonces forman estructuras, estructura de mentira, ¿verdad? Estructura de defensa. La persona no se le puede decir algo, no se le puede uno acercar porque ya usan un mecanismo de defensa. Esas son fortalezas espirituales. ¿Dónde dice eso? 2 de Corintios 10:4 dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y nos dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Dónde se forman las fortalezas espirituales? En el pensamiento, en la mente. Y también, amado hermano, está el que Satanás ataca la mente. Hechos capítulo 5, versículo 3. Amén. Dice así. ¿Lo tenemos? Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad?
Mira, aquí el Señor le está dando a Pedro palabra de conocimiento. Le está dejando saber a Pedro cómo llegó a Ananías a tomar su decisión. ¿Cómo fue? Satanás le llenó su corazón para mentir. Satanás ataca la mente y hay que tener mucho cuidado. Llena tu mente de la palabra de Dios. Entonces, amado hermano, hemos llegado al final. Espero de que estos puntos te ayuden en lo que es el servicio al Señor, porque de alguna manera u otra tienes que saber que cuando estás sirviendo siempre estás peleando una batalla y siempre debemos estar listos para defender el Evangelio. Debemos estar listos para luchar por lo que es de Dios. Amén. Que Dios te bendiga. Te espero para la próxima lección. Te amamos y te esperamos. Saludos. Estableciendo la cultura del reino con la palabra de Dios, instruyendo nuevos discípulos. Instituto Bíblico Ven Señor Jesús.